Capítulo 3. El lago helado. La inquietud de Elena crecía con cada hora que pasaba en Villaniebla. La advertencia de Lucas resonaba en su mente, y la leyenda de los que caminan entre la niebla la perseguía como una sombra. Decidida a encontrar respuestas, decidió explorar el lago helado que se extendía a las afueras del pueblo. El camino hacia el lago era un sendero serpenteante que se abría paso entre árboles cubiertos de nieve. El aire era gélido y el silencio solo se rompía por el crujir de sus botas sobre la nieve. Al llegar al lago, Elena se quedó sin aliento. Era vasto, una extensión blanca y brillante que se fundía con el horizonte. La capa de hielo, gruesa y firme, reflejaba el cielo gris, creando un paisaje de belleza inquietante. Elena comenzó a caminar por la orilla, observando cada detalle. La nieve estaba intacta, sin huellas recientes, lo que le hizo preguntarse si alguien más se había aventurado allí. De repente su mirada se posó en un objeto que sobresalía de la nieve. Se agachó y lo recogió. Una brújula rota, oxidada por el tiempo. Al examinarla de cerca, notó unas iniciales grabadas en la carcasa. AM. Las mismas iniciales que aparecían en el informe de uno de los excursionistas desaparecidos. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. La brújula era una prueba tangible de que los desaparecidos habían estado allí. Pero, ¿qué les había ocurrido? La pregunta resonó en su mente, sin respuesta. De repente, un sonido extraño rompió el silencio. Un eco gutural, casi un susurro, que parecía provenir del centro del lago. Elena se detuvo en seco, el corazón latiendo con fuerza. El sonido era inquietante, como si algo o alguien la estuviera llamando desde las profundidades del hielo. Elena sintió un escalofrío helado. La sensación de que algo la observaba se intensificó, como si ojos invisibles la siguieran desde la superficie helada. Decidió alejarse, pero el sonido persistió, un eco fantasmal que la perseguía. A medida que se alejaba del lago, Elena notó que el paisaje cambiaba. Los árboles parecían más oscuros, las sombras más alargadas. La sensación de ser observada se intensificó, y Elena sintió un miedo irracional, como si algo maligno la acechara. Al regresar al pueblo, notó que la atmósfera había cambiado. Los habitantes la miraban con recelo, algunos incluso con hostilidad. Elena sintió que se había convertido en una extraña, una intrusa que perturbaba la tranquilidad del pueblo. Margot, la anciana que le había ofrecido alojamiento, la detuvo en la calle. Su rostro estaba pálido y sus ojos reflejaban preocupación. «No vuelvas a acercarte al lago después del anochecer», le advirtió Margot con voz temblorosa. «Hay cosas que no deben ser perturbadas». Elena sintió que Margot sabía más de lo que decía, pero la anciana se negó a dar más detalles. La advertencia, sin embargo, resonó en la mente de Elena, alimentando su determinación de descubrir los secretos del lago helado. Capítulo 4. Las sombras en la niebla. La noche cayó sobre Villaniebla como un manto oscuro, intensificando la sensación de aislamiento y misterio. Elena se encontraba en su habitación en la posada, intentando conciliar el sueño, pero la inquietud la mantenía despierta. La advertencia de Margot sobre el lago helado resonaba en su mente, y la mirada hostil de los habitantes del pueblo la hacía sentir cada vez más sola. De repente un ruido sordo la sobresaltó. Al principio, pensó que era el viento gimiendo entre los árboles, pero luego escuchó pasos suaves que se acercaban a su puerta. Elena se levantó de la cama, el corazón latiendo con fuerza, y se acercó a la ventana. La niebla, densa y opresiva, envolvía la posada, ocultando todo a su alrededor. Con cautela, Elena abrió la ventana y se asomó. A través de la niebla, vio sombras moviéndose, figuras oscuras que se deslizaban entre los árboles y los edificios. El miedo la paralizó por un instante,
Pero luego la curiosidad la impulsó a investigar. Se vistió rápidamente y salió de su habitación, tratando de no hacer ruido. Al bajar las escaleras vio a Margot sentada en un sillón junto a la chimenea, con la mirada perdida en el fuego. «¿Qué haces despierta a estas horas?», preguntó Margot, sobresaltada al ver a Elena. «He oído ruidos afuera», respondió Elena, con la voz temblorosa. «He visto sombras en la niebla». Margot suspiró y se levantó del sillón. «Es solo tu imaginación», dijo con voz cansada. «La niebla juega a malas pasadas». «No estoy segura», insistió Elena. «Siento que algo me está vigilando». Margot la miró con preocupación, pero no dijo nada más. Elena sintió que la anciana ocultaba algo, pero decidió no presionarla. Decidida a descubrir la verdad, Elena salió de la posada y se adentró en la niebla. Las sombras se movían a su alrededor, como fantasmas que la observaban desde la oscuridad. Elena sintió un escalofrío helado, pero siguió adelante, impulsada por una fuerza que no podía controlar. A medida que se adentraba en la niebla, los ruidos se intensificaban. Escuchaba susurros, gemidos y crujidos extraños que parecían provenir de todas partes. La sensación de peligro se intensificó y Elena sintió que estaba a punto de descubrir algo terrible. De repente, una sombra se materializó frente a ella, bloqueando su camino. Elena se detuvo en seco, el corazón latiendo con fuerza. La sombra era alta y delgada, con una forma humanoide, pero sus rasgos eran indistinguibles en la oscuridad. Elena intentó hablar, pero la voz se le quedó atascada en la garganta. La sombra se acercó lentamente, y Elena sintió un miedo irracional, como si estuviera frente a la muerte misma. En ese momento, un ruido fuerte la sobresaltó. Un trueno resonó en el cielo, y la niebla se iluminó por un instante. Elena aprovechó la oportunidad para huir, corriendo a toda velocidad hacia la posada. Al llegar, cerró la puerta con llave y se apoyó contra ella, tratando de recuperar el aliento. El miedo la había paralizado, pero la determinación de descubrir la verdad seguía intacta. Sabía que estaba acercándose a un peligro desconocido, pero no estaba dispuesta a rendirse.